Muy buenas tardes, noches. Hola. Comenzamos con nuestra tercera récord, tres conferencias acerca del lenguaje de la armonía. Lo que venimos discutiendo en las conferencias anteriores es esta cuestión central: continuo aprendizaje, cultivando habilidades de responder. Ese es el centro de la cuestión. Lo que habíamos llegado en plano de conclusiones es una propuesta: cambio de código a lenguaje. Cuando hablamos de código a lenguaje, estamos hablando de un código de interpretación. Necesitamos con qué interpretamos lo que está pasando. ¿Sí? Yo lo puedo interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, hay una persona en el suelo, ¿sí? Viene alguien corriendo y dice: la ropa que lleva está un poco desorganizada. Piensa en códigos de moda, ¿sí? Creo que esto no está de acuerdo con el artículo 32 del Código Penal, porque debería ser así. Está pensando en códigos de la abogacía, de las leyes. ¿Sí? Cuidado, que puedes llevar algo. Está pensando en códigos en la tráquea. Cuidado, ¿sí? Está pensando en códigos de salud, de medicina. Entonces, lo que estamos proponiendo, o lo que estoy proponiendo con el lenguaje de la armonía, no es un arreglo de palabras, no es que le digas tal cosa o le deberías decir tal otra, sino un cambio de código de interpretación. Codificar diferente la información para que nos lleve a la armonía. Cuando nuestro objetivo, nuestro propósito es llegar a acuerdos, ya comenzamos a codificar diferente. Es muy diferente pensar de entrada: yo voy a ir a tener la razón, o sea, lo más importante en esto es que yo tenga la razón, o, por otro lado, lo más importante es llegar a acuerdos. ¿Sí? Hasta aquí es lo que vamos avanzando. Y un cambio de código de lenguaje, que nuestro lenguaje habitualmente en nuestra sociedad está centrado en recompensa y castigo, pasar a necesidades satisfechas, necesidades insatisfechas. ¿Sí? Yo leo mis sentimientos cuando mi boca se arriba como necesidades satisfechas. Entonces, cuando leo mi experiencia interna, cuando mi sensación gráficamente, mi boca está para allí, necesidades insatisfechas. Tenemos dos lados, con eso leer. En vez de, uy, no me dieron la recompensa, uy, va a venir un castigo, ¿sí? La cara triste, los sentimientos tristes, el agobio porque me van a castigar o porque no va a venir la recompensa, y la cara alegre porque va a venir la recompensa. ¿Sí? La diferencia es necesidades satisfechas, necesidades insatisfechas. Ese es el cambio. Ahora, no habíamos dicho qué es necesidad, y esto es muy importante. Necesidad proviene del latín. Ne, cese. Ne es no, cesar es parar. ¿Qué significa no parar? Se refiere a un vínculo. La necesidad como vínculo viene del antiguo código romano, donde los familiares de una persona que fallecía se le llamaban necesarios. ¿Sí? Entonces, tienen obligaciones vinculares con la herencia. O sea, de eso no se pueden separar. ¿Sí? Entonces, por eso la traducción de necesidad, una traducción etimológica, es lo imparable, lo inevitable. Porque es en el sentido de un vínculo de que no es posible alejarse, no es posible dejar de las necesidades. O sea, no puedes decir no a las necesidades. Entonces, necesidad se entiende habitualmente en dos términos. Uno, como que me falta algo, como la falta de algo, que nos falta algo, y la otra, como la motivación para realizar algo. Esto es necesario. ¿Sí? Lo entendemos en ese doble lenguaje, en ese doble código. Entonces, en esto, cuando hablamos en el arte de habitar lo cotidiano de necesidad, está unido, no solo es el término necesidad. Necesidad incluye deseo y valores. Y esto es muy importante, porque necesidad, deseo y valores va a mover lo que llamamos fuerza de la intención. ¿Qué es fuerza de la intención? Cuando en nuestra mente decimos, voy a hacer tal cosa, y después lo hacemos, lo que nos mueve a la acción. Voy a abrir la puerta, hay algo en mi mente que hace eso. Esa fuerza que ponemos ahí, esa fuerza que nos lleva ahí, está manejado por esto, por necesidades, por deseos y por valores. Entonces, esto es muy importante, porque allí donde va nuestra intención, va a ir también nuestra atención. Entonces, nuestra necesidad va a dirigir también nuestra intención, y ahí nos va a llevar la atención. Entonces,
Es un elemento importantísimo para si nuestra mente es manejada por estas fuerzas. No manejamos nosotros a estas fuerzas, esas fuerzas nos manejan a nosotros. Es cuando nosotros comenzamos a manejar estas fuerzas cuando recién empezamos a manejar nuestra mente. Si no manejamos esto, estas fuerzas nos manejan. Entonces, la fuerza de la intención es a donde focalizamos nuestra mente hacia realizar una acción. Esto es muy importante, ya lo he dicho en las dos conferencias anteriores, lo que digan y hagan otras personas activa y dinamiza nuestras emociones. Las emociones que están dentro nuestro no son la causa, no son la causa. La otra persona, la situación, lo que suceda, dinamiza y activa, pero no son la causa. La causa está dentro nuestro, por lo que de nada sirve culpar al otro, es decir, querer castigarlo, ni tampoco sirve halagarlo. Qué majo eres, qué bueno eres, que no sé qué. No cambia algo. Entonces, lo que estamos haciendo es entrar en un lenguaje de castigo-recompensa. Eres bueno porque me diste esto, hasta que no me lo des, o sea, hasta que te quede dármelo, ¿sí? Entonces, estamos dentro de ese dialéctica castigo-recompensa cuando jugamos estos juegos. Hay una cuestión central aquí. El lenguaje nos engaña. Y nos engaña con esta frase y con este verbo. Nos hace creer que algo nos da miedo o enojo o cabreo o malestar. Que eso me da a mí el miedo. Lo usamos porque verbalmente se dice así. Esto me da miedo. Esta película da miedo. No es así. Ese verbo nos engaña. No es posible que eso nos dé miedo. No hay una fuerza, no nos transmite una fuerza. ¿Qué te transmite? Una corriente. O sea, que te toca con algo, te mete algo en la boca. ¿Cómo te lo inserta el miedo? O sea, piénsalo, nos está engañando el lenguaje. El da, parece que nos va a otorgar la cosa. O sea, viene el monstruo. ¿Dónde te da miedo el monstruo? ¿Dónde te lo entrega con la mano? ¿Te da un paquete que dice miedo? ¿Cómo hace eso? Ese proceso, al poner da, nos hace ver que el miedo proviene de allí en vez de lo que estamos haciendo. O sea, nos hace, por el lenguaje, decir la palabra da, nos engaña el lenguaje. Al poner el da parece que el miedo viene de afuera. Dime, o sea, si encuentras las vías por las cuales algo te da miedo, te lo da a ti. Cuéntame porque yo no las he encontrado, pero es otro proceso que está sucediendo, que es que en cada uno de nosotros existen motivos, necesidades, deseos y valores que nos llevan a temer o a enojarnos. Es decir, vemos aquello y nosotros por dentro tenemos motivos que nos llevan a temer eso. Pueden ser razonables o irrazonables, ahora no entramos en eso. Pero la cuestión principal es, de entrada, separar que eso que tememos, eso que nos cabrea, no está sucediendo como una experiencia externa. Pero la palabra nos engaña. Al poner el da, parece que el otro, la situación, la persona, me lo da a mí. Y no, es al revés. Soy yo que envisto, revisto, pinto de miedo eso. ¿Qué es? ¿Puede ser o no puede ser? Es decir, no estoy discutiendo ahora la cuestión si es o no es, sino que comprender que ahí, si separamos eso, ya tenemos el terreno acotado. Es adentro, ¿sí? Es adentro, no es afuera, es adentro. Después ya veremos si es racional, si es lógico, si debería, no, me conviene, no, eso es una cosa. Pero de esta manera acotamos el terreno y comprendemos algo, que no hay algo que nos dé miedo o enojo, ni tampoco risa, O sea, nosotros tenemos motivos dentro para que eso nos haga reír. Entonces nos resulta jocoso, ¿sí? Pero no nos los da, la risa no nos los da eso, ¿ok? Entonces, por tanto, pasamos a tener un estatus diferente. ¿Por qué? Porque no hay obligación de temer, no hay obligación de tener miedo. Hemos pasado a un estatus diferente, estamos en otro lugar. Cuando el otro día me comentabais lo que es difícil o es fácil, es muy importante. Es difícil o es fácil, depende de dónde te ubiques. Es decir, es fácil comer, pero lo puedo poner muy difícil en el sentido de que si quiero comer coger las cosas lejos, con una varilla que lo quiero traer a mi boca o lo quiero sorber por un tubo, claro, es muy difícil. Si tengo algo obturado en la garganta, es muy difícil. Pero si me acerco, mi garganta está limpia, estoy cómodo, el plato está servido y todo esto,
ya el terreno de lo fácil o difícil ya está en que tú levantes el tenedor y le metas la comida en la boca, ¿sí? En este caso, cambiar de lugar es difícil si estoy pensando que eso me da miedo. Cuando pienso, eso me da miedo, esa situación me da el miedo, claro, es difícil. Pero cuando invierto y me doy cuenta, no es posible que eso me dé miedo, no hay un paquetito, no me escribe un mail, miedo, ¿sí? Si no hay algo que sucede en mí, me doy cuenta, vale, pero entonces entra en la regla de que no hay obligación, no tengo obligación de temer. O sea, no tengo obligación de temer ni de enojarme. Después veo si continúo con eso, pero no tengo obligación. Entonces, es muy diferente, no tengo obligación de tener miedo, no tengo obligación de estar enojado, no hay ninguna obligación ni nada que me fuerce, el otro no me da el miedo. Ahora hablamos diferente, hablamos un código diferente. Es más preciso decir, y esta frase sería darle un giro al lenguaje, para mí muy interesante, es que quien le da el miedo somos nosotros. Nosotros le damos miedo a la cosa, es decir, revestimos de miedo, nosotros somos los que damos el miedo. Le doy el miedo a esto, le doy el miedo al banco, no puedo pasar, no debería pasar por ahí porque no sé qué, se lo estoy dando yo. O sea, en vez de decir, perdona, me da miedo la enfermedad, diría, yo transmito la enfermedad miedo. Sí, el estado de verme enfermo, le estoy poniendo demasiado miedo, lo estoy cargando de miedo. Somos nosotros que revestimos la situación de eso. Eso no lo estoy hablando como un problema, sino lo estoy hablando primero como una claridad. O sea, no digo que no haya que tener miedo, ni que no estoy hablando de esto, estoy hablando claramente de que eso que está ahí no me puede dar miedo, ni risa, ni lo que sea. ¿Sí? Soy yo dentro mío que tengo motivos para dinamizar el miedo, dinamizar la alegría, dinamizar lo que sea. Esa es la cuestión central, ahora mismo. Todavía no hemos ido más allá. Entonces, eso nos da una tranquilidad enorme. No tengo obligación de ello. O sea, puedo decir, no tengo obligación de tener más. O sea, no es afuera, hay un nivel de decisión. Esto, hasta aquí es donde quiero llegar, nada más, ni nada menos. Entonces, cuando nos damos cuenta que las otras personas no causan nuestras emociones, que solamente tienen posibilidad de activarlas y dinamizarlas en nosotros, y que todas las emociones, el miedo, la ira, la tristeza, así como la alegría, la calma y la empatía, se otorgan, son donadas. ¿Sí? Es más, te podría decir que alguien que nos puede dar miedo es quien tiene miedo. O sea, si llegáramos al dar, el que me da miedo es el que tiene miedo. ¿Sí? Es un ser humano, es otro ser humano que me puede dar miedo, pero no porque me asusta diciéndome algo. Su estado de miedo me lo puede transmitir, ¿sí? En el sentido de activarme o dinamizarlo. Entonces, se otorgan, se dan, se donan a las situaciones, a las personas, a las ideas o a los objetos. Hay ideas que dan miedo. España va a tener que pasar como Venezuela y no sé qué. ¿Sí? Si entran tales va a pasar tal cosa. Nos van a quitar las pensiones. O sea, son ideas que parecen dar miedo. Se dicen muchas veces en sentido para que den miedo. Entonces, no, esas ideas dinamizan en nosotros el miedo. Esto es muy, muy, muy importante. Y su causa depende de los motivos, es decir, necesidades, deseos y valores que las propulsan dentro de cada persona. Entonces podemos ir a mirar adentro. Empezamos a mirar, la experiencia interna, el lenguaje como experiencia interna, como experiencia donde yo me escucho, donde escucho dentro mío. Comprendemos la necesidad urgente de activar un código de lenguaje que dirija la atención hacia el interior. Si no sigo, no, eso me da miedo, quita eso. Uy, esto que hace mi marido me enfada, quita al marido. ¿Sí? La suegra, esto que hace la suegra me molesta, quita la suegra, no vamos hoy a comer a casa de la suegra. ¿Sí? Voy quitando lo externo, voy tratando de arreglarlo del externo, cuando la experiencia es adentro. Eso adentro me está indicando necesidades, deseos, valores en mí. En vez de querer manipular la situación afuera, el viaje comienza hacia adentro. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Qué necesidades están surgiendo de mí? Que las tengo que escuchar y después darle voz. ¿Sí? ¿Comprendemos la diferencia? Es clara. Entonces, y que eso motive hacia la satisfacción de las necesidades y no hacia la recompensa y castigo que nos lleva la atención continuamente hacia afuera. Es decir, me da miedo, me va a castigar. Me da miedo, me va a castigar. Qué bueno, me da risa. Ese me va a dar algo. Ese es simpático. Ese me va a dar buenos momentos, agradables. Entonces me quedo con este y quito al otro. ¿Sí? Así
continuamente estamos siendo manipulados y manipulando. O sea, estamos en ese juego, estamos en esa melange, en el cambalache. Y a pretender manipular las situaciones, las personas y las ideas y las cosas. O sea, volvemos a una pretensión. Tenemos un lenguaje que pretende manipular lo de afuera. Y tenemos un lenguaje que nos permite transmitir lo de adentro y hacerlo vibrar, porque esa es la condición. El sonido hace vibrar. Entonces, las emociones están lanzadas por las necesidades. Esto es fundamental. No es por el otro que me dijo, no, el otro dinamiza todo eso. Puede dinamizarlo, no. Veo una cosa, un trozo de tarta, se dinamizan dentro mío ciertas cosas, pero entre la tarta y yo no hay ni cables, no está en mi cerebro, no sucede nada de eso. Eso lo tengo yo dentro, motivos que vibran con eso. Cuando hablamos de necesidades, muchas veces no entendemos qué es necesidades. Tenemos un problema bastante interesante. A nosotros nos han dicho que las necesidades, por ejemplo, necesitamos dinero. Si te fijas ahí, en ningún momento hay necesidad de dinero. ¿Sí? Ya que el dinero es una estrategia para conseguir abrigo, albergue, alimento, agua, aire, ¿sí? Un espacio mejor más, pero no es una necesidad. ¿Sí? A nosotros nos han dicho que necesitamos poder. El poder es una estrategia. Puede servir para lograr alguna de estas cuestiones. Alimento, abrigo, volvemos. A nosotros nos han dicho que tenemos que ir vestidos de determinada manera para ser aceptados socialmente. Eso vuelve a ser una estrategia. No hay ninguna necesidad. Hay una necesidad de inclusión, pero no hay una necesidad de ir con la ropa. Esas son estrategias. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos confundidos estrategia con necesidad. Continuamente confundida estrategia con necesidad. Entonces, hay estrategias y hay necesidades. La estrategia implica acción. La necesidad es un concepto. Entonces, yo digo alimento. Listo. No hay una acción. Necesito alimento. No está hablando en esta de comer. Leer puede ser alimento. ¿Sí? ¿Ok? Tomar un batido. ¿Ves? Cuando entra el verbo, hay una estrategia. Cuando no hay verbo, hay una necesidad. Con eso lo puedes diferenciar claramente. Si te diriges directamente a una estrategia, es volver a entrar en el mismo ciclo. Yo tengo que reconocer primero las necesidades que tengo y luego ver, ¿esta estrategia me conviene realmente? Tengo claro que yo a mí me vale esto. Entonces, yo quiero estar en pareja. Quiero formar mi pareja. ¿Es verdad? ¿Me conviene ponerme tal ropa para lograr eso? ¿Me conviene ir a tal fiesta? ¿Es adecuada esta estrategia con esta necesidad? Si no, compro estrategias hechas. Tengo que vestirme de tal manera, porque si no haces eso no vas a conseguir novio con tu vida, no va a pasar esto. ¿Sí? Entonces, continuamente tenemos unidas estrategias con necesidades, estrategias con necesidades. Nuestro lenguaje casi deja de lado la necesidad y mira la estrategia. Entonces, necesitamos comprender muy claramente y renovar nuestro lenguaje de necesidades. Cuando renovamos el lenguaje de necesidades queda muy claro. Necesidades físicas. Esto es un agrupamiento que hice yo. Tienes listas de necesidades. Esto está sacado de la psicología humanista. Tienes listas de necesidades. Hay un grupo que se llama Grupo de Comunicación No Violenta que publica listas de necesidades. ¿Sí? Carl Rogers, listas de necesidades. Puedes encontrar a Abraham Maslow, listas de necesidades. La pirámide de Maslow es famosa. Entonces, tienes necesidades físicas: alimento, abrigo, albergue, agua, aire, movimiento, expresión sexual, contacto físico, protección, seguridad física, salud, descanso, sueño, comodidad, verdad. ¿Sí? Una necesidad de verdad. Comprensión, integridad, confianza, honestidad, autenticidad, presencia, aceptación, sinceridad, claridad, discernimiento, equilibrio, autoconocimiento, ética, sabiduría, calma, estabilidad, visión interior. Mirar para adentro y ver qué pasa y expresar eso que sucede hacia afuera. Y que eso que está hacia afuera influyéndome, ¿qué me está pasando realmente? Eso es visión interior. Interrelación, comprensión, empatía, aceptación, estima, cercanía, consideración, conexión, ayuda, cooperación, confiabilidad, reconocimiento, valoración, aprecio, comunicación, respeto, apoyo, confianza, amor, cariño, calidez, seguridad emocional, igualdad, correspondencia, importar, escuchar y ser escuchados, claridad, inclusión, comunidad, intimidad emocional, ver y ser vistos, entender y ser entendidos, cercanía, comunión espiritual, contribución, ayudar, ser ayudado, recibir y dar, acompañamiento, participación, espacio, concordia, todas las cuestiones que tienen que ver con la
interrelación, quizá no todas, muchas de ellas. Diversión, distracción, aventura, desafío, juego, novedad, creatividad, excitación, placer, celebración, expansión. Una necesidad de significado, aprendizaje, propósito, realización, expresión, elección, autonomía, libertad, crear, construir, inspiración, satisfacción, orden, belleza, armonía, paz, serenidad y trascendencia. ¿Sí? Toda esta es la lista de necesidades que tenemos. Todos. Cuando recuperamos conexión con esto, luego tenemos un marco de estrategias enorme. Pero si solo compramos el marco de estrategias es como toma, este es el catálogo y de aquí elige. No. Reconoce lo que necesitas y después decide. El catálogo es muchísimo más grande. Y si no, te inventas tú las estrategias, para eso está la creatividad. Pero primero, tener claro las necesidades. El sentimiento me habla de necesidades. Por eso cuando os comunicaba el tema de escuchar sin cosificar. ¿Qué quiero escuchar? La necesidad de la persona. ¿Está gritando? ¿Me está insultando? ¿Qué necesita? O sea, cuando hablamos de escuchar al otro, puede escuchar, me está gritando, me está castigando, o este es chungo, no le quiero. O, ¿qué necesita? Con esa estrategia, ¿qué necesidad quiere satisfacer? Porque gritar es una estrategia nada más. Entonces, es una estrategia poco hábil, es una estrategia que genera sufrimiento y más sufrimiento. Pero vale. Cuando entiendes que lo que está sucediendo a nivel social y en toda nuestra historia es que las estrategias generan más y más sufrimiento, porque son estrategias que quieren ir a solventar una necesidad, pero no lo logran, y que continúan la insatisfacción. ¿Qué pensáis que ocurre cuando lo que sucede en Estados Unidos con las muertes que producen en las escuelas? Hay una necesidad de inclusión, pero el tipo quiere hacer la inclusión matándolos. ¿Sí? Hay una necesidad de pertenecer, de ser reconocido, de formar parte de eso. ¿Y con qué va a solventar la necesidad? Con una estrategia totalmente fallida, totalmente dolorosa, totalmente errónea, totalmente que no le sirve para eso. Pero es lo que está haciendo. Entonces, su necesidad le sigue informando a él, pero su estrategia no sirve. Entonces, esta relación entre estrategias y necesidades es muy, muy importante. Las pasamos con una trivialidad por arriba, con una facilidad, porque enseguida vivimos en una sociedad que nos pone los productos para comprar. Entonces, como nos ponen los productos, estamos acostumbrados a que nos vendan estrategias. O sea, queremos estrategias. Cuando nos presentan cuestiones para nuestro desarrollo, normalmente nos ubican estrategias. Ahora tienes que decirle tal cosa, y haces así, y haces de esta manera, le dices tal palabreja. ¿Sí? Nos están presentando estrategias. Si no conectamos con nuestras necesidades, ¿cómo vamos a reconocer que esa estrategia es la adecuada para nuestra necesidad? ¿Sí? Es diferente. Comencemos por donde hay que empezar. Empecemos por aquí. Después vemos todo lo demás. Entonces, comencemos por aquí. Conéctate con esto. Esa es la experiencia interna. ¿Qué estás necesitando? Estás gritando porque necesitas seguridad. Vaya. Entonces, tu petición puede ser completamente diferente. El cambio puede ser totalmente diferente. La estrategia puede ser totalmente diferente. Cuando te das cuenta, ¿cuál es tu necesidad? Lo que quieres es inclusión, conectarte. Pero en tu casa hablan a los gritos. Entonces, para ti incluirte es hablar a los gritos, pero no, es que pasa que en la sociedad, no todos los grupos hablamos a los gritos. Entonces, cuando tú gritas, no quedas incluido, quedas por fuera. Es eso, ¿te das cuenta? Tú quieres estar incluido. Entonces, la estrategia que estás usando no es la más adecuada. ¿Sí? Entonces, acércate hablando en el tono que corresponde a lo que tú quieres lograr. ¿Se comprende esto? Sí. Pasaremos muchas veces por aquí, porque es muy importante, porque lo tenemos súper metido, muy metido. Es como una cuestión directa. Hacemos necesidad de estrategia y tardamos muy poco en unirlas, en que se queden pegadas. Entonces ahí empezamos a leer nuestra experiencia interna. Entonces, tenemos emociones que comunican necesidades insatisfechas. Una de estas necesidades no ha sido satisfecha. Entonces, tenemos este catálogo de emociones, de sensaciones, de sentimientos que surgen en nosotros. El miedo, la aprensión, el pavor, el temor, el terror, el susto, la sospecha, la preocupación, la ansiedad,
la tensión, el nerviosismo, la mortificación, la consternación, la angustia, la alarma, la inquietud, la intranquilidad, la preocupación, el pesimismo, el recelo, el sobresalto, la culpabilidad, la vergüenza. Nos están hablando de que algo en nosotros, una necesidad, no está siendo satisfecha. No nos están hablando de otra cosa. Una necesidad no está siendo satisfecha. Entonces, la ira, molestia, exasperación, frustración, impaciencia, irritación, enfado, enojo, insatisfacción, descontento, incomodidad, agitación, furia, indignación, mal humor, fastidio, disgusto, amargor, rechazo, hostilidad, asco, repulsión, hastío, aversión, susceptibilidad, odio, frialdad, indiferencia, envidia, celos, agresividad, desconfianza. No hay ningún problema con esto. Nos está informando de una necesidad insatisfecha. O sea, no son sentimientos a reprimir. ¿Sí? No son cuestiones a reprimir, son cuestiones a escuchar. Nos hablan de una necesidad insatisfecha. O sea, nos hemos acostumbrado que todo esto hay que reprimirlo. Que hay que guardarlo dentro, es que no debería estar enfadado. No. ¿De qué te informa el enfado? Un pase más interior. ¿Qué te está diciendo de ti? ¿De qué te habla? ¿De qué necesidades te habla? Ahí es donde está haciendo, me estoy escuchando sin cosificar. Cuando no pongo la instrucción, debería, ¿cómo que deberías? ¿Sí? O sea, entonces estás enfadado y luego reprimiéndote. Y luego, la siguiente, el miedo porque se den cuenta de que estás enfadado, porque no deberías estar enfadado. Una persona espiritual como tú no debería estar enfadada. Entonces, resulta ser que yo no estoy enfadado. ¿Y cómo es posible? Y así sucesivamente. Entonces, tristeza, pena, pesadumbre, dolor, aflicción, melancolía, amargura, pesar, desaliento, desánimo, desconsuelo, angustia, desasosiego, tribulación, tormento, abatimiento, aflicción, desdicha, desencanto, nostalgia, confusión. Otra de las cuestiones: ambivalencia, desconcierto, vacilación, pérdida, perplejidad, división, distracción, desatención, indecisión, duda, incredulidad, desconfianza, renuencia, aturdimiento, parálisis, desconexión. Nos están hablando de cuestiones adentro, necesidades insatisfechas. Ay, no, porque me siento muy aturdido, debería hacer una cosa, no. Más, escucha más. O sea, destapa los poros, escucha más. A ver qué dice, a ver de qué está hablando. Vulnerabilidad, debilidad, fragilidad, desamparo, desafecto, inseguridad, indefensión, desprotección, impotencia, desesperación, trastorno, soledad, desesperanza, desilusión, cansancio, fatiga, agotamiento, aletargamiento, decaimiento, somnolencia, fatiga, aburrimiento. Están hablando de necesidades insatisfechas. Entonces, estoy aburrido, me pongo en la novela y sigues aburrido. ¿Sí? Entonces, mato la sensación de aburrimiento, pero no el aburrimiento. Hay algo que quiero, una necesidad, ¿no? Vengo aquí, ¿qué me falta? Diversión, me falta distracción, aventura, desafío, juego, me falta todo esto. Esto es lo que me está hablando. Me está hablando de una necesidad insatisfecha. No que tengo que ver la novela para matar la necesidad de esto, para acabar con la sensación. No, me está hablando de mi experiencia interior, me está impulsando. Está diciéndote, venga, a la acción, con una intención clara. Entonces, siguientes. Emociones que comunican necesidades insatisfechas: serenidad, tranquilidad, calma, comodidad, asentamiento, enfoque, confianza, seguridad, protección, alivio. Satisfacción: atención, realización, regocijo, placer, disfrute, deleite, agrado, contento, gusto, agradecimiento, valoración, paz, sorpresa, maravilla. Alegría, diversión, júbilo, contento, regocijo, dicha, euforia, deleite, éxtasis, alborozo, animación, diversión, esparcimiento, entretenimiento, risa, hilaridad, sentimiento, sentido del humor, simpatía, afecto, ternura, amor, cariño, compasión, calidez, cercanía, aprecio, valoración, estima, consideración, empatía, fortaleza, interés, curiosidad, encantamiento, fascinación, atracción, excitación, inspiración, ánimo, entusiasmo, optimismo, esperanza, confianza, pasión, descanso, rejuvenecimiento, renovación, vitalidad, plenitud. Nos están hablando de necesidades satisfechas. Venimos aquí y, del catálogo, viendo su que estoy pleno porque algo de esto se ha quedado satisfecho. Qué bueno. ¿Sí? Estamos en otro nivel de la cuestión. Qué bueno. Entonces, tenemos dos códigos de lenguaje. Tenemos un código de lenguaje que estamos diciendo que se basa en convencer. Y que quede claro, cuando pongo esto no estoy diciendo que este es el malo y este es el bueno. Estoy diciendo que hay dos códigos de lenguaje. Y no quiere decir que este es el malo y este es el bueno. Yo digo, este satisface mis necesidades. Este
no está pensando en mis necesidades, está pensando en otra cosa. Este está considerando lo que yo necesito y lo que la otra persona necesita. Este no. Entonces, no se trata de que este cambie. Yo no le pido a las otras personas que cambien, no le pido a alguien que cambie. Yo estoy conociendo los dos lados de la cuestión, nada más. Entonces, a mí me corresponde, si tengo interés y me interesa el lenguaje de la armonía, entrar aquí y hacer de lo que el otro me diga en este lenguaje la traducción a este lenguaje. Quienes practicamos aquí te he dicho, entendemos perfectamente esto. La fuerza que venga como venga, yo la traduzco al lenguaje de lo que yo hago. Entonces, la voz que venga, la situación que venga como venga, yo la puedo traducir a esto y transformarlo en un lenguaje de necesidades. Perfectamente. Está de mi lado posicionarme aquí o aquí. Pero eso no quiere decir que eso haya que erradicarlo, quitarlo. Es así, se me ocurre decir algo diferente. La única diferencia es que con esto estoy centrado en otro lado, estoy centrado en la concordia. El otro está centrado en convencer. El método de autocontrolarse es la represión, reprimirse. ¿Sí? Controlarse, reprimirse. Muy diferente a que el método de autocontrol es la ecuanimidad. Abrir, dejar espacio, sentir, conectarse. Muy diferente. Lo siguiente, la represión ejerce a través de desear recompensas y temer los castigos, cosificando las actitudes de las personas como buenas o malas. Estaba comentando hace poco que estoy viendo que gente que viene aquí, ahora es inmediato casi esto. Gente que entra ya directamente, primera clase, ya está diciendo, ay, no soy bueno en esto, soy malo, no sé qué. Se quita, lo dice, pero si vas a tener una clase estupenda, es tu primera clase, que has hecho muy bien. O sea, ¿cuál es el problema? No, pensaba que lo había hecho mal. O sea, de entrada, ya ha codificado una idea de sí mismo por el cual se tiene que castigar, ya lo ha hecho mal. Entonces, ¿hasta qué punto cada vez cala más este discurso? Entonces, las actitudes de las personas como buenas y malas para recompensar las buenas. Si de buena conmigo, le doy la recompensa y castigo las malas mientras uso la culpa para desarrollar un sentimiento de obligación. Tú me debes, factura, me debes. Te he dicho un halago, que te ha halagado, Fíjate, a ti, Pepín, que te ha halagado delante de tu madre, Esta vez, no he dicho lo que sé de ti. Eso me lo guardo y hablo del otro lado. Que nos hace un sentido permanente de obligación y de deuda permanente que cronifica el rencor. La guerra es continua. La humanidad solo conoce guerra. Guerra. O sea, los periodos de paz guerra. No hay periodo de la humanidad donde en una parte del planeta no hubiera guerra. Entonces, desde que tenemos uso de la historia, podemos casi nombrar una guerra en algún lugar del planeta. Entonces, seguimos generando guerra. O sea, necesitamos tomar aquí, que aquí haya, para que haya aquí pobreza. Sacar de aquí, para que esto quede desvalido y llenar aquí. Entonces, después pasamos, sacamos de aquí y este queda desvalido y le damos a este. Y es el viejo truco de la manta corta, de me destapo los pies, me tapo la cabeza, me tapo la cabeza, ¿sí? Me enfrío los pies o me enfrío la cabeza, pero nunca me tapo los pies y la cabeza. Por el otro lado, tenemos la ecuanimidad, el dejar espacio, el permitir. Y ahí decidir qué está sucediendo, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que la otra persona necesita, qué es lo que me está diciendo. Otro lugar completamente. Desarrollar la habilidad de responder, dando expresión a la experiencia interna. La experiencia interna es desconocida. Es decir, no la conozco. O sea, no hay alguien que conozca su experiencia interna. Está sucediendo momento a momento. Me tengo que conectar a ella y me tengo que informar. Es algo que me informa a mí. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Me percibo, me siento y en ese momento tengo información interna. No es algo que ya sé. O sea, yo ya me conozco a mí mismo. Yo ya sé que me enojo. Eso no es experiencia interna. Eso es una descripción. Eso es haber codificado las conductas habituales. Entonces, reconocer la experiencia interna. ¿Cuál es tu respuesta interna? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? Esa conexión es la que, cuando hablo de ecuanimidad, me estoy refiriendo a esto. Dejo espacio. Y mi sensación, mis pensamientos, mi intuición me informan. No estoy informado per se. Entonces, hay una conexión interna que está continuamente hablándonos, está ahí, está traduciendo información y está vibrando con la situación. Entonces, ¿qué está pasando en mí?
y utilizo la empatía conmigo mismo, no la exigencia, empatía conmigo mismo. ¿Qué es? Me escucho. ¿Sí? Empatía, que quede claro que es muy diferente a simpatía. Empatía es que yo sienta lo que siento, y si estoy con alguien que también acceda a sentir lo que la otra persona siente. Simpatía, por otro lado, es te comprendo, buen rollo, dispersa la energía, ¿sí? Yo sé, está, tal. No. Empatía es yo siento lo que tú sientes. Eso es empatía. Puedo comprender, pero comprendo porque siento, no es una cosa intelectual. Comprendo lo que sientes. Entonces, eso es empatía. Empatizar es conectarse a la fuente del sentimiento del otro, pero que no es algo que yo me conecto, eso está en mí también. O sea, no somos diferentes. Entonces, en el sentir me refiero. Mientras usa la empatía para desarrollar un sentido de conexión e integración central, ¿sí? Separados o conectados e integrados. Hace satisfacer todas las necesidades, todas. Esto es muy importante. Nos hemos educado en que las necesidades no todas hay que satisfacerlas. No es posible, no, majo. Tú ya, si satisfaciste el alimento, la comprensión y la integridad, ya está, ¿vale? Uy, ¿lograste estabilidad? Buah, ni de coña se te ocurra, yo qué sé, una comunión espiritual. No sé, vamos. Y si tú tienes comunidad espiritual, bueno, mejor no, alimento ya no te hace falta alimento, ya casi no tienes ni que comer, casi, ¿sabes? O sea, si tienes desafío y juego, bueno, dinero no te... O sea, lo que venga a bienes materiales no. O sea, y así sucesivamente. Nosotros nos han hecho creer que las necesidades son excluyentes. ¿Y qué prioridad de necesidades? O sea, que la necesidad de comer es prioritaria a la necesidad de trascendencia. O la necesidad de intimidad es menos importante que, no sé, que la necesidad de descanso. ¿Sí? Entonces, no. Estas han de estar satisfechas. No hay tales prioridades, no hay tales cuestiones. Una necesidad que no esté satisfecha no va a poner la cara así y va a dinamizar sentimientos. Es verdad que son, lo que decías tú, que no podemos tenerlas todas, que son antagónicas. Bastante tienes con que tengas trabajo. Esa es la idea social actualmente. Y eso está a la orden del día. Claro, si tienes trabajo, ¿qué quieres? Ya está, exactamente. Si tienes salud, ¿para qué te quejas? Exactamente. ¿Tienes salud para qué te...? No, si no se trata de quejarme, sino se trata de satisfacer mis necesidades. O sea, no se trata de otra cosa. Entonces, cuando estos sentimientos en la medida que nosotros nos están hablando y taparlos y ocluirlos y decir que no y que no están ahí y que no deberían ser, no, es que son. O sea, es que son, no es que no deberían ser, no. Es que no deberías sentirme como me siento. Sí, no, te sientes como te sientes. O sea, ahora, ¿qué sientes? ¿Qué necesidad está insatisfecha? Listo. O sea, no es tan compleja la cuestión. O sea, ¿qué está faltando? ¿Qué te está faltando? ¿Cuál es lo que te falta? ¿O qué motivos para la acción no tienes satisfechos aún? No es tan complejo. Os he hecho ver que, como estamos limitados a estrategias, entonces las estrategias sí se limitan. El dinero es uno, limitado. Entonces, pero no, las necesidades y las estrategias son diferentes. Cuando lo comprendemos separado, nos damos cuenta que es otra cosa. Es otro nivel de comprensión, es otro nivel de acción. Entonces, las dos preguntas que habitualmente se hacen: ¿qué consigo y por cuánto esfuerzo? O sea, acordaros que no pagamos con dinero, pagamos con nuestro tiempo. Entonces, ¿qué consigo? ¿Qué voy a conseguir? ¿Con cuánto esfuerzo? Lo siguiente, iguala necesidades estratégicas, que es lo que vengo diciendo todo el tiempo. Refuerza un sentido piramidal de las relaciones. O sea, este lenguaje está hecho para mantener el orden y mando. Es para que se mantenga la pirámide. Si no se puede mantener esto. Entonces, nuestro lenguaje habitual es para sostener estructuras de poder. Entonces, se habla para mantener una estructura, no se está hablando para otra cosa. Entonces, para lograr recompensas y castigos, pero eso es lo que ordena la estructura. Entonces, vivimos carenciados. Vivimos carenciados porque lo que tenemos son estrategias, no necesidades. Entonces, hay tantos productos, hay tantos puestos de trabajo para tantas personas. O sea, ¿y quién te dijo que tenías que trabajar? ¿Y quién te dijo que tenías que hacer eso? ¿Quién te contó que todo eso tenías que hacer? Porque el dinero se gana trabajando. Yo veo mucha gente que trabaja y no tiene dinero. No sé si vosotros conocéis gente así. Yo
Yo sí la conozco, mucha gente que trabaja, y entonces, ¿con qué lo hago? Bueno, lo hablamos, ¿sí? Y hay personas que con mucho menos son mucho más ricas, tienen tiempo, tienen el dinero adecuado con respecto a su... O sea, las posibilidades son enormes, pero si nos centramos en esa mentalidad de problema, escasez, no hay, no se puede, estamos en este lado, se centra en el enfrentamiento, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, o sea, derechas contra izquierdas, izquierdas contra derechas, ¿sí? Los de un lado con los emigrantes contra locales, los de este lado con los de este, siempre en contra. El deporte, que sería un lugar de encuentro, se habla de enfrentamiento, de choque, de hacerle daño al oponente. Estoy hablando del fútbol. Es un deporte, es un juego, estáis ahí jugando, de eso se puede hacer un arte, jugáis estupendamente, hacéis cosas guapísimas, se disfruta igual, en otro nivel. Entonces no hace falta ni el enfrentamiento, ni el choque, ni la rivalidad, ni el antagonismo. No me hace falta algo de eso. Podemos acordar de que es un juego, y si nos acordamos que es un juego, nos podemos divertir un montón. Y pasa muy a segundo plano quién gana, quién pierde, quién va y quién sube, porque lo que me interesa es jugar. Me hiciste disfrutar como público, me diste disfrute, qué bueno, genial. Por otro lado, si no estoy alimentando en mí esa cosa, antagonismo, somos mejores, tú eres peor, son peores, somos mejores. Una cuestión creada por el lenguaje. Una cuestión netamente creada por la cultura y el lenguaje. Siempre centrados en quien tiene razón, en parecer. La imagen es muy importante, continuamente la imagen es muy importante. En hacer, tú tienes que hacer mucho. En esta época yo veo a la gente viene aquí y profundiza en lo que está haciendo. No, yo tengo que hacer el curso de tal, el curso de Pascual, no sé qué, voy a ir a la universidad y no sé qué, no sé cuándo. Pero si ya estás jubilada, no, y para eso ¿para qué te sirve? Cambia algo en tu vida, no me hagas pensar, sigamos. O sea, toda una carrera, profundiza. Tómate este momento, profundiza, entra, ¿sí? Profundiza, que eso, el contacto puede cambiar tu vida completamente, para mejor, para decir, wow, es un momento de calma, de conexión, me tomé este tiempo, practico una actividad que me ayuda a profundizar, me ayuda a estar más fluido, qué bueno. ¿Sí? No, otra cosa, más. Si yo hago el curso de tal, el curso de Pascual, el de propia música, el bailo, tal y tal, ¿alguna cosa la haces bien? No. Profundamente, no. Pero muchas cosas. Es un lenguaje que nos está informando de esto. Después se lo cuento a mis amigos, hago esto. No querías relajarte. ¿Ves que la estrategia no satisface la necesidad? Y en el control externo de las situaciones. Continuamente control externo. No vamos a ir a esto porque siempre nos enfadamos. No vamos a hacer la comida de Navidad con tal porque siempre nos peleamos. Se está hablando de ti. O sea, siempre nos peleamos, ¿sabes? Si me peleo, me incluye a mí. O sea, no voy a hacer la cosa porque pasa tal otra. No. Siempre controlando lo de afuera, lo de adentro. Desconocido. Totalmente aparte. Tenemos otra posibilidad, ¿sí? Que es considerar las necesidades todas. Y además comprendiendo que las necesidades no es posible satisfacer mis necesidades si las personas alrededor mío no tienen las necesidades satisfechas. O sea, las necesidades no se interconectan. No hay, yo voy a mi rollo, ¿sabes? A mí me importa esto un carajo. No. Porque mi necesidad de intimidad, si mi compañera tiene morros, es muy diferente a si no los tiene. Es decir, sus necesidades y nuestras necesidades están conectadas, están interconectadas. Entonces, las preguntas, ¿qué siento que necesito? ¿Qué sientes que necesitas? La diferencia clara entre necesidades y estrategias. Potencia la equidad de las relaciones. O sea, estamos hablando de necesidades satisfechas, o sea, hay equidad en las relaciones. Y las necesidades. O sea, equidad en las relaciones y en las necesidades, esto es muy importante. Porque se supone que hay necesidad, debería haber una código de prioridades y las necesidades. No. Todas son importantes. O sea, es tan importante, si es alguien que está en sus estudios, que estudie, pero también que salgas, te diviertas. O sea, son las dos importantes, no es una más importante que la otra. Son las dos importantes. Es la persona lo importante, no el cargo que ocupa o la posibilidad que tiene, es la persona. Entonces, ambas cuestiones
el logro como necesidad, esa cuestión de crearse el propósito, el objetivo, pero también el otro lado, la aventura, el gusto, el placer, la interrelación, todas son importantes. Se centra en estar, no en parecer, en estar. O sea, ¿qué tal estás? Es una pregunta continua. ¿Dónde estás? Presencia. ¿Dónde estás? En la complementariedad. Un juego complementario. Nos complementamos. En vez de estar rivalizando, nos complementamos. ¿Sí? Nos complementamos. Tú tienes unas habilidades, yo tengo otras. Nos complementamos. Cuando en la práctica de Tai Chi, esto es muy interesante, en la práctica de Tai Chi, ¿quién es el que lidera? En la práctica de Tai Chi hay una curva. Cuando la curva queda de tu lado, lideras tú. Cuando queda del otro lado, lidera el otro. Es un movimiento continuo. ¿Sí? En la danza es igual. En cierto tipo de danza, si mi fuerza va para allí, al otro le corresponde devolverle la fuerza. Entonces, ¿dónde está el liderazgo? El liderazgo es compartido. Liderazgo depende de dónde toque la curva. Es decir, ¿quién abre la puerta de allí del coche? La abres tú porque te toca a ti, está de tu lado, está a la mano tuya. De este lado, a mí. ¿Ok? Entonces, el liderazgo compartido. Pero en una naturalidad, no en una cuestión rígida. En una naturalidad en el liderazgo. E incluso aunque seas el jefe formal. ¿Sí? En este caso, en la calma, soy el líder. Pero eso no quiere decir que tenga orden o mando. O sea, es una interrelación continua con la gente. ¿Os interesa? Pregunto. Claro. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, en esa interrelación estamos. Que te interese a ti, es muy importante. No solo es mi interés, sino tú también tu interés. Entonces, eso, ¿quién lidera? Es compartido, es un ritmo, es una conexión, nos movemos juntos. En la interrelación, en profundizar, esto es muy importante. Profundizar, palabra prohibida en esta época. Está prohibido, la van a quitar del diccionario. Profundizar está mal. Está prohibido. No profundizar. Es profundizar. Es que hay que ser felices. Happy. Lo pones happy. Sí, pero no. Y en establecer orden interno. Esto es muy importante. Orden interno. Quiero generar orden interno. Esto es muy importante. La imagen muy clara para mí es, por ejemplo, navegar a vela, hacer surf. Estas son las imágenes que me vienen continuamente a mí. Es decir, hay un orden. La tablita tiene que estar abajo. La agüita, la tablita y el surfer. ¿Sí? Si ese orden se altera, está mal. La cosa está. ¿Sí? Tenemos un problema, Houston. O sea, tiene que haber un orden interno. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Si ponemos las cosas en el orden, no va a funcionar. Si la tablita va arriba de la cabeza y el agua arriba de la tablita, te estás cargando el océano, ¿sabes? Es un problemón. Si tú estás en el agua, la tablita y arriba del agua, pero no funciona. El orden es agua, tabla, surfer. ¿Sí? Y hay una cosa muy clara. No podemos controlar el mar. Hagas el control que quieras. Mira nuestras sociedades. Supercontrol, más cámaras, más cámaras, más cámaras, más cámaras. Se han reducido los atentados, Se han reducido. Cada vez son menos, ¿verdad? Cada vez son menos. O sea, disminuyen, Sí. Se nota cómo disminuyen. Entonces, la cuestión aquí está en un lugar totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. El marco es totalmente diferente. Hay un orden interno. ¿Cuál es el orden interno? Mi experiencia interior, mis sentimientos, que me informan de mis necesidades, si están satisfechas o no están satisfechas, y comunicarlas. Escogiendo la estrategia, lo que yo quiero y las razones que le doy a la otra persona para que realice esto. Esto también es parte también de la comunicación. O sea, ¿qué razones tiene la otra persona para realizar la petición que yo quiero? No uso ni la recompensa ni el castigo. La única cuestión es la interrelación. El dar y el recibir. Esa continuidad del círculo. ¿Sí? Esa continuidad. Ida y vuelta, ida y vuelta. Esa continuidad. No uso la recompensa, no uso el castigo. Son las dos cosas que no utilizo, porque eso me mandaría directamente al otro lenguaje. Entonces, eso me lleva a el orden interno para aportarme armonía y, por ende, aportar armonía al grupo familiar y al grupo social. Estos son los dos procesos. Lo que yo estoy diciendo ahora, que os dejé dicho de la conferencia anterior, la posibilidad de que
vosotras, si tenéis alguna cuestión que queráis revisar en la comunicación, que queráis comprender más, las utilicemos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer con eso que habéis traído, con eso que pongamos, es pasarlo aquí. Pasar esa información aquí. Transformar de aquí, de eso que viene como problema, aquí. Lo que vamos a hacer es una traducción, es aprender a traducir. Entonces, aprendo a traducir lo que viene de aquí a este lenguaje. De aquí, aquí. Y de aquí respondo. Cuando no somos capaces de decir claramente lo que necesitamos y solo sabemos cómo hacer análisis de otros que suenan a crítica, las guerras nunca están lejos, ya sean verbales, psicológicas o físicas. Marshall Posner fue el creador de la comunicación no violenta. Fue porque ya falleció. Entonces, si os parece, nos ubicamos en este punto. Quien quiera, quien tenga ganas, me habías comentado tú de mirar esto. Es un mail, es un desencuentro con una persona. Y entonces, bueno, yo le había mandado un mail porque había intentado dialogar con esa persona y no había nadie. Y seguramente lo hice mal, entonces, bueno, y ella lo que respondió. Entonces, para ver un poco los errores. Escucha el primer pase. Lo hice mal. No sé si seguramente, porque la respuesta... No. Lo hice mal porque no vino la recompensa que tú esperabas. No, porque tú hagas la crítica de lo que... No voy a hacer ninguna crítica. Yo te estoy diciendo ya. De las palabras que a lo mejor no podría usar. Cuando digo que está muy metido, está muy metido. Digo que... Es que no hablamos en relación a lo que estamos diciendo, pues seguro que está estrategia, igual no... Sí, estamos ahí, no hay problema. No hay problema. Lo voy a decir. No estoy hablando de categorías de mal y bien. No estoy hablando para manipular al otro. No me interesa manipular al otro. O sea, no estoy hablando para cambiarlo. No sé si lo que le voy a decir va a transformar sus sentimientos o no. Ni quiero pensar eso. No es, si yo le digo tal cosa, me va a hacer caso, me va a mirar, me va a querer. No, yo no funciono con este tipo de cuestión. Yo voy a mirar mi experiencia interna, lo que voy a leer es lo que me diga la persona, qué necesita, nada más. Y voy a acercarme desde ahí. Es posible que a veces no logre determinar qué necesita, pero el simple hecho de que me acerque diciendo, es que entonces necesitas esto, directamente me contacta en respuestas del tipo, no, necesito esto, y entonces ya me lo has dicho. Entonces, es muy posible que suceda esto. Normalmente no se trata de adivinar lo que el otro necesita. Si lo escuchas en lo que dice, si te lo hace sentir, si te lo comunica, perfecto. Si no, lo que tú sientes está ok, es suficiente con eso. Cuando estás abriendo una puerta, ¿sí? En todo momento lo que estamos haciendo es abrir espacios. El otro tiene toda la libertad, sin obligación, si quiere hablarte, si no quiere hablarte, si quiere hablar o si no quiere hablar, tiene toda la libertad. No hay un sitio donde lo que yo le diga es para que entonces estás manipulando, o sea, eso se está manipulando. Entonces, tiene que quedar esto bien claro. Es un cambio de código de interpretación. No manipular a la gente, no decirle, le voy a decir esto, entonces mi marido va a hacer lo que no hizo nunca en su vida, se pone a toser. Entonces, ¿sí? Va a pasar, o voy a decirle esto a la chica me va a mirar, se va a venir conmigo a la cama en 3 segundos. No es de esto lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de cambiar nuestro código de interpretación y permitir espacios donde la gente con la que nos comunicamos accede a esos espacios o no, según su voluntad. Y no ponernos en el medio frenando que pasen esos espacios. Abrirle nuestro corazón, esto es lo que hay, bienvenido, te agradezco, te escucho. Esa es la posición, desde ahí. Entonces, ¿el de arriba es el tuyo? ¿El de abajo está ahí? Vale. Dice, como respuesta a tu correo tengo que decirte que me parece... Dice aquí, como respuesta a tu correo tengo que decirte que me parece que se está exagerando un poco.
No, eso es la respuesta. Por eso quiero leer la respuesta. Ah, vale. Sí, sí. Vale, sí. Quiero leer la respuesta. Como respuesta a tu correo, tengo que decirte que me parece que se está exagerando un poco. Solamente ha habido una salida donde no se anunció en el grupo, fue por olvido, creo que inconsciente. Esto me parece que ya te lo dijeron el jueves. Habría que tener en cuenta todo lo positivo que se ha hecho por nosotras y no fijarse en un fallo. Además, nadie somos perfectos. Fallido. Y tendrías que pensar si tú haces alguna cosa que pueda herir también. Pienso que tendrías que pensar un poco en eso. A veces todos molestamos, quizás sin darnos cuenta. Yo no siento que haya hecho nada por lo que hubiera tenido que excusarme. Nadie te excluyó de nada y pensábamos que hoy ibas a venir con nosotras. Esperando que todo se solucione, un abrazo. Adelante, ¿qué siente esta persona? Ira, está enfadada. ¿Qué más? Y hay una palabra que utiliza Siente culpable. ¿Qué siente? la que responde. ¿Lo que él leyó? Es la respuesta. Es la respuesta. La respuesta lo mismo. Sí. Ahí hay una cosa de castigo. ¿Se siente valorada o no valorada? No. No. Sí, la frase esta, habría que tener en cuenta todo lo positivo que se ha hecho, es decir, Bueno. no se siente valorada. ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué siente. Escuchar lo que siente. Vuelve a leer, Magda, porque es que... No vuelvo a leer. ¿No? Sí, esa es decir. A ver, voy a decir la frasecita que ahora te la voy a escuchar los sentimientos, ¿sabes? No. ¿Repite eso que dijiste? No. ¿Qué más? ¿Qué percibiste? En términos, ¿cuál es el color del mail en general? ¿Qué color tiene? ¿Qué sabor tiene? Lo más chocante es cómo empieza, porque empieza diciendo se exagera. O sea, no es una respuesta a una persona, sino que es como... No dice tú exageras, sino se exagera. ¿Una persona resentida? Se exagera, sí. Compretida. Resentida. Está un poco amarga también. El color, ¿qué color me dirías que pone aquí? Gris, ácido. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Que decir, no, para mí es azul, como el... No, hay acidez. Hay un sol en el medio. Hay acidez, hay un punto de castigo al otro, ellos lo hicieron bien. Ahí empieza a ver. Ahí hay... ¿Qué está diciendo? Está de este lado, claro. ¿Sí? Nosotros, ¿qué se está defendiendo? ¿Cómo ha leído? No he leído tu mail, ¿ves? Pero no he leído tu mail, pero lo que está diciendo me has castigado. O sea, se siente castigado, me has castigado. Me has dado un castigo. ¿Sí? O sea, lo está diciendo, me has dado un castigo. ¿Sí? Entonces, ¿entendés que sus sentimientos son los sentimientos de todos nosotros? Nos has castigado. No importa si lo que... O sea, yo no estoy diciendo que lo que tú le hayas dicho para ti sean razones adecuadas para percibir eso. No. Yo estoy diciendo que se ha sentido castigada. Cuando nos sentimos castigados sucede esto. Entonces se siente castigada. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, te das cuenta de lo que tú decías. Terceriza la persona. Es decir, que me parece que se está exagerando. O sea, no que has exagerado, ¿no? En este caso. Entonces, en eso también está haciendo algo. Está tratando de mantener la relación. O sea, en esto también puedo leer que está tratando de mantener la relación. O sea, no te está diciendo, ¡has exagerado mucho! O sea, y te pone el... No, se está exagerando, está abriendo para que... Está bien, es un lenguaje que no implica responsabilidad, pero también esto implica de que, bueno... Ella está abierta todavía. Que todavía está abierta la relación. ¿Sí? Está diciendo eso. El olvido siempre es inconsciente. No hay olvido consciente. Por cierto, digo, si ha sido por olvido que es inconsciente. El olvido siempre, pero esto es un chiste aparte. No tiene nada que ver con esto. El olvido siempre es inconsciente, no hay olvido consciente. ¿Sí? El olvido siempre es inconsciente. ¿Sí? O sea, ok. ¿Os dais cuenta de que no hay una petición clara? No hay una petición clara. O sea, no hay petición clara de parte de esta persona de decir algo, no hay petición clara. No está diciendo una acción clara, te está diciendo que lo que no quiere. O sea, está respondiendo diciendo lo que no quiere. ¿La comunicación es efectiva? No es el problema de los sentimientos, la ira que siente y todo esto no son el problema.
¿sí? El tema es, yo puedo escuchar esto y decir, entiendo que lo que te he dicho te ha sentado mal, veo que te enfada. Entonces entramos en otro nivel de comunicación. Entiendo que lo que te dije está enfadado. ¿Sí? Entonces ahí me permite ya estar en otro nivel de comunicación. Ya no estoy en la misma línea de comunicación. ¿Sí? No, yo sí, me pongo a discutir. Si lo que dije fue exagerado o no exagerado, me he pasado aquí. Porque ver quién tiene de los dos razón. ¿Qué es exagerado? Ahora explícame tú cuánto es exagerado o cuánto no es exagerado. Estamos aquí. Pero en cambio, si simplemente reconozco los sentimientos que esa persona tiene, veo que esto te ha sentado mal, te ha dolido, estás enojada, ahí inmediatamente va a venir una respuesta de la persona. A partir de ahí hay un nuevo plano de diálogo, porque he reconocido sus sentimientos. No los estoy negando, no estoy diciendo que le voy a castigar por ello, no le estoy diciendo que le voy a halagar por ello, o sea, no le estoy diciendo ni uno ni lo otro, sino le estoy planteando la posibilidad de dialogar, le estoy planteando de entrar en un nuevo espacio. Le estoy posibilitando la entrada. Ella se posibilitó la entrada, ella porque me imagino que es una mujer. ¿Es así? Bueno, ella se posibilitó la entrada, no se la posibilitó. ¿Por qué? Porque no accedió a tus sentimientos. No leyó en su mail, sea como sea, no leyó tus sentimientos. Entonces, pero a mí eso, la otra persona se posiciona aquí, yo me posiciono aquí. Entonces, tu frase viene, puedo leer que estás así. Entonces, a partir de ahí, entramos en otro nivel de comunicación. Si yo reconozco sus sentimientos, yo ya estoy aquí. La otra persona puede entrar aquí o no, pero ya estoy aquí, la comunicación está entrando aquí, está entrando en otro nivel. Ahora, ahí le puedo hacer yo mi petición clara y concisa. De, por favor, cuando vayáis a hacer una salida con el grupo, lo publicáis en la página web o lo ponéis en un grupo de WhatsApp, una petición clara, concisa, concreta. Ya está, te agradezco mucho el esfuerzo y ya está. Y la comunicación está solventada. Mi necesidad de información, de empatía, de conexión, está lograda. Su necesidad está también lograda. Te agradezco el esfuerzo, te agradezco lo que has hecho, te agradezco la dedicación que haces a organizar estas cuestiones. Ve que las dos necesidades están unidas. En el momento dado que yo me defiendo de esto, entro en otro territorio. ¿Conocéis de qué estoy hablando? Comprendéis, ve que no es difícil, sino el orden de las cuestiones es que en vez de hacer así, es decirle, ¿sabes? El orden de la comunicación es ¿qué sientes? ¿Qué necesidad tienes? Entonces la comunicación cambia completamente, porque no estoy entrando aquí. No hay quien tiene razón si tú eres mejor que yo o yo soy mejor que tú. Si yo tengo... entonces explícame esto, explícame lo otro, ¿qué debería ser? Entonces, ¿por qué tal? Porque claro, porque la otra vez lo hiciste. Eso entramos en un enfrentamiento. Por el otro lado, reconozco tu necesidad. Los motivos de las personas no tienen por qué ser mis motivos. Yo lo único que tengo que hacer es reconocer que esos motivos son motivos para esa persona. Muy diferente. Yo puedo decir, a mí eso que tú haces, con esos motivos, no son motivos para mí. Pero eso no se lo voy a decir, porque yo respeto tus motivos. Entonces, lo que al otro le motiva al otro. Y yo no se lo quiero cambiar. Se lo tengo que reconocer. Que es muy diferente a... No, las cosas deberían ser así. Paso aquí. Entonces en la pirámide digo yo estoy por encima tuyo. No. Entonces empezamos a jugar el juego de la pirámide. Escalas, te pateo, subo, bajo. Esto se está haciendo cotidianamente. ¿Sí? ¿Ha servido de ayuda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha venido bien? ¿Ha venido bien? ¿Sí? Todavía estás en posibilidades de darle una respuesta. Sí, ese yo me paso, yo te invito. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O sea que todos tenemos problemas de incomunicación solucionados. Perfecto. Perfecto. ¿Ya has visto que ha sido indoloro? No hemos hecho carne con tal. Y el proceso no ha sido difícil. O sea, no ha sido complicado. No ha sido liante. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil conectar con nuestra experiencia interna. Es mucho más fácil con la experiencia de los demás.
es mucho más difícil con nuestra propia experiencia. Sí. Porque escuchar adentro es más difícil que escuchar la experiencia de nosotros. Entonces, por eso decía en la conferencia anterior, y lo continúo diciendo, que el lenguaje de la armonía es para primero escuchar adentro. Es por eso soy yo el que, tengo que abrir el espacio. Tengo que abrir el espacio para la comunicación. ¿Cuál es mi experiencia aquí? Estoy enojado. ¿Sabes? Entonces, yo traducir hacia mí, hacer el juego empático hacia mí primero, estoy enojado. Y eso, al reconocerlo en mí, yo ya hice el proceso. Estoy enfadado. Ok, ¿qué necesito? Al escucharme a mí, ese proceso se vuelve alquimia interna. Si os acordáis, una persona en la conferencia anterior preguntaba esto, y ahora es la respuesta más concreta aún. Lo que hago primero es esa experiencia adentro. O sea, lo que me surge, sea lo que sea, me surge, y hay un punto que tengo que lograr alcanzar un nivel de empatía. A veces, o sea, lo interno habla a tal velocidad que lo alcanzo con mi conciencia en un cierto punto. O sea, no somos máquinas. O sea, es decir, no hay obligación, vuelvo a decírtelo. Me puedo equivocar. Es decir, no es que no estoy hablando, no, perfecto, tal, no, todo lo contrario. Estoy diciendo que la experiencia interna tiene una velocidad. A veces tenemos la suficiente presencia para conectar esa experiencia interna a casi a la velocidad en la que va. A veces no. A veces nos enfadamos, nos cargamos y después de un rato nos damos cuenta, estoy cargado. No, ¿qué es lo que necesito? Bueno, sea como sea, en el punto que nos damos cuenta, ahí hacer ese proceso empático hacia adentro. Entonces, ahí eso me posibilita que, sea cual sea la situación en la que esté, todo se afloje. Estamos primero aquí. Es que te iba a preguntar una cosa que ahora, incluso cuando acabas de hablar, la cambié, porque en una relación con una persona me di cuenta que he pensado más en él que en mí misma. Entonces, no voy a hacer la pregunta. Bueno, ¿y cuál es la...? Yo no sé si me entendéis, porque yo no me entiendo muy bien. Una persona, decidimos ir al cine. Un chico que conozco de un taller de escritura. Y me parecía muy buen acompañante para ir al cine. Pero resulta que en una ocasión tardé un poco en llamarlo por teléfono como había quedado. Y ahí de repente él me dice que me recuerda, es que quedaste en llamar a tal hora y no lo hiciste. Entonces yo que soy una persona a veces no del todo formal y estricta, empecé a notar que del otro lado había como un modelo de cierre, ¿verdad? Otro día vine aquí, o no sé dónde fui, quedé en llamarlo, no tenía el teléfono, llegué a casa y lo llamé tarde. Entonces ya fue muy estricto. Es que no soporto que alguien quede tal. Entonces, lo que me he dado cuenta es que él me está pidiendo mi seguridad. Por eso te digo que me he dedicado más a analizar la conducta de él que saber qué es lo que a mí me ha ofendido de que él me... Claro, me quiere meter en un patrón ya el segundo día de conocerlo. ¿Alguien quiere aportar algo aquí? De lo que estamos hablando. Yo me siento asfixiada. Si ya el primer día, si tardo 10 minutos en llamar porque quedé... ¿Alguien quiere aportar? Sería muy bueno aportar aquí. Es una buena posibilidad. Hay dos necesidades. Yo, por ejemplo, yo soy una persona puntual. Y soy puntual y no doy, o sea, no sigo más de lo que yo doy. Entonces, yo creo que yo te doy la razón. Entonces, bueno, la mayoría no es. Entonces, bueno, acepto hasta cierto punto, pero que sepa, o sea que. Entonces, yo creo que. Bueno, aquí hay dos discursos. ¿Me permitís? 5 minutos. Hacemos con esto, hacemos un gran moño y un broche de oro, y el día 6, jueves, nos volvemos a encontrar. ¿Qué dice aquí? Me centro en el estar. No existe el ser. Yo soy tal cosa, majo no. No. Ser es un estado del estar. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? ¿Sí? Yo soy una persona que se enfada mucho, no. Tú muchas veces estás enfadado, por eso dices que eres. No. Ser es un continuo estar. Y en el ser no voy a resolver algo en la vida. El ser no se resuelve jamás. No existe tal ser. Ahí es irresoluto el ser. Lo único que puedo resolver es el estar. El ser no lo puedo resolver nunca. Entonces, ¿sí? El ser es una proyección. Es mi cabeza proyectando. ¿Sí? ¿Cómo debería ser? Es que me gustan las mujeres que están así, los hombres que están asados. No, eso es un estado. Un estar.
Y lo afirmo porque ¿a qué hora llegaste hoy? La conferencia era a las 9. Creo que ha sido suficiente la respuesta. Vale. Pero bueno, ves que el ser es un estar, ¿sí? Yo no estoy aquí, no. Lo pensé antes de explicar, no sé. Sí, lo pensaste, pero quiero decir, repito, el ser es un estar, ¿sí? Lo que quiero repetir, yo ahora mismo no estoy no pretendo señalar una cuestión para señalarte una, uy, qué terrible, no, estoy diciendo, el ser es un estar, ¿sí? Es la repetición de los estares que nos da un ser. Entonces, no lo vas a cambiar nunca en el ser, lo vas a cambiar en el estar, o sea, en tu estar. Decide con qué quieres estar y entonces cambias tu ser, pero cambiar el ser es imposible, ¿sí? Porque el ser es una proyección, es una idea que tenemos de nosotros mismos, entonces, no, ¿sabes? No. Yo entiendo como la esencia que somos. El ser, una esencia. Si lo entiendes La así, esencia de lo que sí, somos. pero la esencia, ser puntual no es una esencia. No. Ser del Barça o del Madrid no es una esencia. O sea, usamos el ser, la palabra, nosotros usamos el verbo ser con como el dar, me da miedo, pero usamos es otra trampa de lenguaje. Es un gran. ¿Y qué se ¿sabes? tendría que decir en este caso? En vez de decir soy, ¿qué lenguaje tal? A mí me interesa la puntualidad. A mí me interesa la puntualidad. Me gustan los acuerdos donde quedamos una hora y las personas llegan a la hora. Y la persona que continuamente la transgrede. Vale, ahora dije 5 minutos para hacer el broche de oro. Si no voy a hacer 3 broches de oro y mira, voy a responder a lo de. A mí no me interesa la puntualidad. Ya está. Claro. Vale. Luego, 2 cuestiones. Es a ti al que le interesa la puntualidad, no al otro. Así. Exactamente. Entonces, la necesidad le estás pidiendo al otro que satisfaga una necesidad tuya. Y hay que ver si quiere o no quiere. Está en Claro, la es porque libertad de decía hacerlo. yo que no quería eso. Claro. Hay que tener muy claro esto, que no estamos obligados, y es reconocer, es necesidad del otro, ¿sí? La puntualidad, si con eso Josefina anotó allí una necesidad, seguridad, ¿sí? Sí. Es su necesidad. Yo te puedo ayudar en esto, te puedo decir, ten la seguridad de que voy a llegar tarde, 10 minutos tarde o 20, entonces llego puntual. Sí. En serio lo digo. Sí. Porque le estoy ayudando a satisfacer, o sea, le doy la seguridad que voy a seguir tarde. Entonces tienes claro de que entonces ya llegas 20 minutos. Yo esto lo he hecho con algunos amigos que sé que van a llegar a 20 minutos más tarde. Yo llego 20 minutos más tarde y siempre me encuentro a la hora. Entonces yo soy puntual y el otro también. ¿Sí? O sea, que cambio. Vuelvo a decir, Eso no funciona con tú quieres. Porque yo he llegado tarde y no me he esperado. no digo que funcione, ya estoy volviendo a no, esto es entender. No. La otra persona y yo teníamos mucho interés en conectarnos y encontrarnos. Lo que pasa que su interés es llegar a la hora que llega, pero sí tiene interés en conectar, eso lo tenemos claro. Sí. Entonces, eso, si el otro viene o no viene, eso también hay que acordarlo, o sea, una cuestión. Pero lo que tengo que tener claro es, yo tengo esa necesidad, se la expreso a la persona, no quiere decir que con necesidades diferentes no lleguemos a acuerdo. La reconocemos mutuamente, el otro no tiene obligación de ser puntual, ni yo tengo obligación de llegar tarde. O sea, ninguna de las dos cosas no es posible. Yo llego a la hora que tengo que llegar y el otro verá lo que hace. Entonces yo ya me vengo con un libro, me vengo con tal cuestión. Yo sé, si me interesa esa persona, me interesa esa persona. Si esa persona no me interesa, y a la vez, yo puedo facilitar esas cosas también. Hay un día que de repente llego a la hora y bueno, también puede pasar. O sea, como todo, el ser es un estar, ¿sí? Entonces, en ese día puedo estar a la hora, ¿sí? A la hora que dije. Pero aquí la cuestión central es que la otra persona pide. Normalmente no pide, demanda, exige. Y yo tengo que hacer traducciones aquí, porque si no, empiezo a decir, a mí tú no me exiges, y tal, y empiezo a frenar la energía. No. Ese trabajo de empatía hacia adentro, primero me va a permitir abrir puertas, pero primero tengo que hacer la empatía. Uy, esto que me está diciendo me cabrea mucho, parece que me quiere manipular. Primero hay un viaje interior donde de esto yo me doy cuenta y me doy a mí la empatía que necesito para abrir las puertas y comprender, bueno, este tiene una necesidad de seguridad, entiende la intimidad como una estrategia de la puntualidad. ¿Bien? Entonces, estoy hablando con esa persona. Entonces,
ahí puedo decirle, no, yo entiendo que para ti es muy importante porque te ves reconocido con esto, ¿sí? Yo te reconozco de tal y tal manera, entonces ves que te estoy satisfaciendo la necesidad. Me estoy conectando contigo, sigo conectado contigo. Hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.